Voy a hacer eso. Bueno, ahora sí. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos en una jornada más de estas jornadas de economía crítica y feminista que este año, digamos, al igual que el año pasado, estamos de modo virtual, por eso es que cambiamos un poco la metodología o la dinámica de las jornadas. Digamos, normalmente cuando eran presenciales, digamos, nos reuníamos todos entre 3 o 4 días en alguna universidad de algún lugar distinto del país, y bueno, ya desde el año pasado y lo que hicimos fue, en lugar de condensar todo en 3 o 4 días, fue hacerlo más tranquilos a lo largo de un mes, las distintas mesas que desde cada grupo de trabajo, desde cada eje y desde cada espacio dentro de la Sociedad de Economía Crítica de Argentina y Uruguay se fueron presentando las propuestas de mesas. Además, la dinámica este año también es distinta en el sentido de que no hubo una convocatoria a ponencias, sino que armamos las mesas con invitaciones especiales. Ya esperemos que el año que viene podamos volver al viejo formato, digamos, de jornadas, y podamos volver a vernos entre todos. Entonces, formalmente estas son las segundas jornadas virtuales de economía crítica y feminista, a pesar de que las GEC existen desde el año 2007. La tarde de hoy, el tema de esta mesa de discusión es sobre modos de desarrollo y transición socioenergética. Y tenemos a 3 grandes invitades y amigues de la Sociedad de Economía Crítica, que son Pablo Bertinat, Melissa Argento y Felipe Gutiérrez Ríos. Si les parece, las exposiciones vamos a hacerlas en ese orden, porque entiendo que tal vez Pablo va a presentar un marco más general y Melissa y Felipe van a hacer una aproximación un poquito más específica. Para eso, bueno, presento en primer lugar entonces a Pablo Bertinat. Él es ingeniero electricista, magíster en sistemas ambientales humanos y director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad, y es integrante de GESIPE, al igual que Melissa, que es el grupo de estudios sobre la problemática energética. Si te parece, Pablo, entiendo que ya estás habilitado para compartir pantalla. Y el resto, digamos, del público, si quiere ir haciendo preguntas en el box del chat, váyalas haciendo ahí y yo al final las recopilo. Gracias a vos. Bien, ahí comparto pantalla en todo caso. Un minutito, a ver si entra. Sí, ahí puedo compartir, creo que se debe estar viendo, así que arranco. Infinitas gracias por la invitación, un gustazo poder acompañarlos en las jornadas, en los debates. Siempre, nada, hemos participado siempre de alguna u otra manera en toda la historia de las jornadas, de alguna manera. Así que un gusto también compartir con Melissa y Felipe este espacio. Como vos decías, la idea de la presentación tiene más que ver con un contexto general respecto a la transición energética, y en ese marco tratar de plantear algunos temas centrales en todo caso, ¿no? Que tienen que ver con, en principio, cuál es nuestra visión sobre la transición energética, plantear en todo caso qué es lo que está en juego, qué es lo que nos parece que tiene que transicionar, aceptando que no hay una mirada única de la transición energética, que es en todo caso un espacio en disputa muy fuerte. Hoy hay miradas de la transición energética de diferente tipo, hay miradas más corporativas, más empresarias, más vinculadas a los gobiernos, más vinculadas a los movimientos sociales. O sea, hay diferentes miradas de la transición energética en tanto proceso, ¿no? En todo caso, nosotros por ahí tenemos dos miradas más o menos grandes, si se quiere, que es una mirada más corporativa y lo que denominamos la transición energética popular, una mirada más popular respecto a este periodo de transición. Planteando eso, la idea de transición en tanto proceso, en todo caso, la idea es poder en esta presentación repasar qué es lo que debería transicionar. O sea, si hablamos de transición, hablamos de un cambio, de algunas cosas que deberían cambiar, y en todo caso, por qué deberían cambiar, cuáles son
las cuestiones que nos parecen que debieran cambiar del sistema energético y cuáles, en todo caso, podrían ser ejes posibles para ese proceso de transición, ¿no? Entonces, en ese marco, muy brevemente voy a hacer un diagnóstico telegráfico nada más para plantear, en todo caso, cuál es el diagnóstico que tenemos, tratando de ubicar que entendemos que la problemática energética no es una problemática vinculada solamente a las fuentes energéticas que utilizamos, sino que tiene que ver con un conjunto de otros aspectos que hacen, en definitiva, a la conformación de lo que identificamos como el sistema energético. En ese marco, entendemos que este resumen telegráfico de diagnóstico debería incluir que estamos en el marco de un sistema eminentemente fósil, digamos, ¿no? Eminentemente más del 80% de las fuentes primarias de energía que utilizamos en el mundo y en Argentina son fuentes fósiles. Son fuentes que se van a terminar, son combustibles no renovables, pero además de que se van a terminar, que a lo mejor era la principal preocupación, hoy en día la principal preocupación tiene que ver con el impacto que está teniendo los combustibles fósiles, sobre todo vinculado a la emisión de gases de efecto invernadero, el calentamiento global y el cambio de clima, que está imponiendo inclusive ya hoy, en el marco de las miradas inclusive más corporativas, como la de la Agencia Internacional de Energía, que responde básicamente a los países de la OCDE, impulsar escenarios de abandono relativamente rápido de los combustibles fósiles en función de no empeorar la situación climática. Con lo cual ahí tenemos un elemento a cambiar del sistema energético, pero también el sistema energético es un sistema fuertemente desigual, fuertemente inequitativo, por más que ha crecido exponencialmente la cantidad de energía, sigue habiendo millones, miles de millones de personas que cocinan con biomasa, que no tienen acceso a electricidad, etc. Con lo cual, otra característica del sistema es que es fuertemente desigual. Es un sistema muy concentrado, muy centralizado, en muy pocas empresas, no solo privadas, sino también públicas, que en muchos casos funcionan bajo lógica de empresas privadas, sumamente centralizado. El sistema energético es muy conflictivo, o sea, podemos ubicar conflictos por el acceso a los recursos, como disputas por el petróleo, invasiones, Irak, etcétera, pero también conflictos por represas, conflictos por parque eólico, conflictos por vaca muerta, conflictos por tarifas, conflictos vinculados a la acceso a la energía, o sea, es un sistema inherentemente conflictivo, es un sistema muy opaco, o sea, donde no hay participación ciudadana, es poco transparente, hay mucha dificultad en el acceso a la información, es un sistema dominado por especialistas, entre comillas, lobbies, etcétera, con muy poca participación ciudadana a la hora de poder involucrarse en las políticas energéticas, y es un sistema, en particular en nuestra región, fuertemente neoliberal en cuanto a todo su marco regulatorio normativo, que es un marco normatorio regulativo heredado básicamente de los 80-90, en el caso argentino, de los 90, que tiene que ver con todo lo que tuvo que ver con los procesos privatizadores, pero también con todos los cambios normativos y legales que hicieron que se fortalezca una lógica de mercado alrededor del sector energético. Entonces, bueno, acá tenemos un despliegue de las cosas que deberíamos cambiar, y como vemos, el camino hacia las fuentes renovables es solo un aspecto del sistema energético. En ese marco, ¿qué es lo que ubicamos como sistema energético? Porque si decimos que no estamos frente a un problema tecnológico, estamos frente a un problema de cambio sistémico, y en ese marco asumimos al sistema energético como un conjunto de relaciones sociales, en realidad, ¿no? Para nosotros el sistema energético es ese conjunto de relaciones sociales que nos vinculan a nosotros como especie, con la naturaleza, y que en definitiva están determinados por las relaciones de producción, ¿no? Entonces tienen que ver con la tecnología, tienen que ver con las estrategias empresariales, con la diversificación productiva, con el acceso a la energía. O sea, el cambio que estamos propiciando es un cambio de sistema en este marco, y no un cambio, como decíamos, de fuentes energéticas, ¿no? Y en ese marco, antes de entrar en los ejes, en todo caso, específicamente de qué debería incluir este proceso de transición energética o dónde pensarlo, asumir la idea de que, en primer lugar, disputar la lógica, ¿no? Disputar una lógica imperante de mercado alrededor de todo el sistema energético y contraponer esa lógica de mercado con una lógica de derechos, una lógica de patrimonio, en tanto algo que nos es legado, algo que legamos, y básicamente una lógica de derecho en tanto construcción social, ¿no? Y en ese marco la posibilidad de construir socialmente el derecho a la energía, en tanto también, como decíamos, una construcción social como muchos de los otros derechos. Y en ese marco cuestionar
la idea de las políticas energéticas como políticas sectoriales de las políticas de desarrollo. Hoy en día nosotros asumimos que la energía es una restricción al desarrollo tal cual lo conocemos, digamos, es una restricción, no podemos tener cualquier modelo de desarrollo, sino que vamos a tener que pensar qué tipo de modelo de desarrollo podemos tener en función de la necesidad de abandonar los combustibles fósiles, la imposibilidad de abastecer la cantidad de energía que hoy se está dando con fuentes renovables por dificultades que hay vinculado a materiales, minerales, etcétera, planetarios, a finitud en cuanto a materiales, con lo cual el desafío es un desafío en el cual transición no solo es ir a las renovables desde el punto de vista técnico, sino que transición es reducir la cantidad de energía que se utiliza, porque no podríamos seguir abasteciendo o imaginarnos una sociedad de consumo como la actual, alimentada con recursos renovables. Entonces, en ese marco, para nosotros la energía es una restricción al modelo de desarrollo y habría que pensar en todo caso qué modelo de desarrollo puede ser compatible con la cantidad y la disponibilidad de bienes materiales y la capacidad de los sumideros de absorber las emisiones de gases de efecto invernadero. Con lo cual ahí se plantea uno de los temas centrales, que es en todo caso la discusión sobre el modelo productivo. Cuando hablamos de desarrollo hablamos de modelo productivo, que ahora vamos a avanzar en ese sentido. Entonces, en ese marco, ¿cuáles son los ejes que para nosotros debe incluir un proceso de transición energética? Y aquí me voy a desplegar solamente una o dos diapositivas por cada eje, planteando cuál es el eje y también cuáles son medidas de política pública posibles frente a esos ejes para implementar o para pensar para nuestro país y la región en general. Entonces, los ejes que planteamos nosotros, por lo menos en esta construcción colectiva, como ejes en este proceso de transición, tienen que ver con la relación entre derecho y mercancía, la relación entre energía y necesidades humanas, la energía y redistribución de riqueza, el cambio de la matriz, o sea, los aspectos técnicos, las alternativas sectoriales del modelo productivo, y después todo lo que tiene que ver con democratización, políticas energéticas y tecnologías, ¿no? Entonces, el primer eje es lo que nosotros identificamos como desmercantilización o proceso de desmercantilización. Y en ese marco, plantear la idea de desmercantilización como una disputa respecto a la centralidad de los mercados para resolver las necesidades, ¿no? Y en ese marco, ver de qué manera construir la energía como parte de los comunes, como una herramienta. Para nosotros la energía es una herramienta, no es un fin en sí mismo, y debe ser parte, como decíamos, de los derechos colectivos en congruencia con los derechos de la naturaleza, ¿no? Y en ese marco, esto que parece un proceso tal vez más etéreo, digamos, pero ¿qué implicaría en la práctica como política pública para avanzar en particular en nuestro país? En primer lugar, la revisión de los marcos normativos y legales. Todo el marco normativo legal del sector energético en Argentina es el marco que se impuso en la década de los 90 con, en primer lugar, las privatizaciones, pero no solo las privatizaciones, sino, por ejemplo, la segmentación de las cadenas, la segmentación vertical en cadenas de generación, transmisión, distribución. En ese marco, en tanto priorizar unidades de negocio más que una conceptualización física y social de las diferentes cadenas. Entonces ahí hay toda una disputa para nosotros que tiene que impactar sobre la derogación de todos los marcos normativos para el sector energético, la 24.065 en el sector eléctrico, pero también todo el marco normativo de hidrocarburos que existe en Argentina. Entonces ahí hay un espacio de disputa sobre la lógica de funcionamiento del sector energético, y para nosotros avanzar en procesos de mercantilización implica, por ejemplo, disputar toda esta lógica. Eso implica avanzar en integraciones que tienen que ver con la lógica física, con la lógica social, más que con la lógica de negocio alrededor de todas las cadenas, ¿no? Implica revisar las estructuras de subsidio, implica analizar externalidades, implica básicamente revisar todo el marco normativo legal del sector que permita construir otras herramientas en el proceso de construcción del derecho social a la energía. Y en ese marco nos da la impresión de que debiéramos pensar, esto lo estamos inclusive, bueno, Felipe puede comentar también, porque lo estamos charlando en el marco también de la discusión constituyente chilena, que es, por ejemplo, cómo incorporar en herramientas como los procesos constituyentes las conceptualizaciones vinculadas a la temática de la propiedad, ¿no? Porque en este marco también nosotros venimos en el sector energético de un sector eminentemente público y estatal en Argentina, fuertemente estatal hasta la década de los 90, y prácticamente un modelo fuertemente privado a partir de las décadas de los 90. Nos da la impresión de que cualquier proceso de transformación, de transición del sector energético debe ser un proceso que
fortalezca y privilegie lo público. Ahora, cuando discutimos sobre lo público, hablamos de lo público no necesariamente estatal, sino todas las otras formas de lo público, más allá de que desde la legislación sean del ámbito privado. Ejemplo, lo comunitario, lo cooperativo, lo comunal, nos da la impresión de que tendríamos que avanzar en miradas de descentralización, de distribución, de desconcentración, también con un fortalecimiento de otras formas de lo público más allá de lo estatal, y que eso permitiría construir procesos de democratización y en definitiva de desconcentración y descentralización en el sector energético. Ahí el fortalecimiento de estas otras formas de lo público nosotros lo vemos como central, y ahí tenemos también muchas experiencias en Argentina vinculado al movimiento cooperativo, etcétera. Más allá de cómo funciona en algunos casos, bien o mal, ahí hay una base posiblemente fuerte para pensar en procesos de transición. El segundo eje que nos parece que es sumamente importante en el caso de la transición es la relación entre, o la necesidad de pensar en otras formas de satisfacción de necesidades humanas, ¿no? Porque está claro que debemos ir a una disminución de la cantidad de energía que utilizamos en un contexto, como decíamos, de fuerte desigualdad y de límites en cuanto a materiales y minerales. Con lo cual ahí tenemos tal vez uno de los elementos más difíciles de trabajar en un proceso de transición energética, que es todos los cambios culturales necesarios, culturales y sociales, enmarcados en cada contexto social, socioambiental, territorial, etcétera, para poder construir mecanismos de satisfacción de necesidades humanas con menos materia y energía. Y esto es una disputa con la sociedad de consumo, claramente. Este es un proceso o es un camino que es de largo plazo, que es cultural, que es lento, pero que no va a ser construido por la sociedad de consumo y que debe ser construido por los sectores populares. Es el único espacio que tenemos de construcción en este sentido. Y en ese marco, que parece muy, muy difícil, muy complejo, me da la impresión que hay una cantidad de medidas y herramientas que nos pueden ayudar a pensar en este sentido. Por ejemplo, trabajar con normativas de obsolescencia programada, ciclo de vida de los productos, fortalecer las redes de consumo sustentable, priorizar las cadenas de producción local de alimentos, etc. Bueno, todas esas medidas contribuyen, en definitiva, sobre todo las redes de consumo local, etc., a construir lógicas de vida que intrínsecamente tengan menor cantidad de consumo de energía y materiales y además permitan luchar contra la desigualdad. Me parece que ahí hay un tema en este punto que es clave en el largo plazo para pensar en definitiva cómo construir otro relacionamiento que nos permita en definitiva, como decíamos, ser felices con menos materia y energía. El tercer punto es un punto que tiene una característica de urgencia, ¿no? Que tiene que ver con la idea de asumir a la energía como una herramienta de redistribución de riqueza. Para nosotros la energía es se puede constituir en una herramienta de redistribución de riqueza y puede ser utilizada en este sentido. Y acá tenemos un carácter de emergencia. La pandemia ha agudizado las situaciones de pobreza energética en toda América Latina y en particular en Argentina. Con lo cual veníamos con un nivel de desigualdad muy alto, veníamos con niveles de pobrezas energéticas muy altas y se han agudizado durante la pandemia. Con lo cual acá tenemos un carácter de emergencia, si se quiere, que tiene que ver con, en definitiva, tomar medidas concretas para eliminar las pobrezas energéticas en el continente y en particular en el país. Ahí hay muchísimas medidas para trabajar. Creemos que debe haber un plan de emergencia urgente, sobre todo en los sectores que tienen que ver también con políticas de vivienda, pero también que implica plantear en restringir usos suntuarios de la energía, establecer cuotas máximas y mínimas de energía. Hay gente que va a tener que consumir más energía, hay gente que va a tener que consumir menos energía, pero ahí se plantea también una necesidad de línea de política pública vinculada a atender esto en tanto emergencia. En este marco, concebir, como decíamos, la energía como una herramienta de redistribución de riqueza. El siguiente punto tal vez es el más técnico, ¿no? Que es, en todo caso, cómo dejamos los fósiles, cómo vamos a una matriz de fuentes de energías renovables, que sabemos que no solo tiene que ser renovable, sino que también tiene que ser sustentable. Nosotros sabemos que cualquier emprendimiento que tengamos va a producir algún impacto. Y hoy en día, muchas de los emprendimientos renovables que se están haciendo de manera corporativa en muchos casos, a través de subastas y a través digamos, de fuertes imposiciones, están teniendo fuerte impacto sobre los territorios también. Estamos viendo impactos de parques eólicos, impactos de hidráulica, impacto de parques solares sobre poblaciones y territorios, lo vamos a ver seguramente
en la presentación seguramente en el comentario de Mel vinculado al litio también, que está vinculado a la transición energética también la temática del litio, pero claramente debemos ir a una conceptualización o un avance de las renovables de manera sustentable en tanto construcción de algún proceso que nos permita discernir qué proyectos son viables y qué proyectos no son viables. Pero claramente el tema necesario hoy en día es no solo ir a fuentes renovables, sino que hoy transición energética implica reducción de la cantidad de energía, sin discusión. No hay posibilidad de sostener la línea creciente de consumo energético a nivel mundial con fuentes renovables, ¿no? O sea, los fósiles los tenemos que dejar y no alcanzan los materiales para sostener eso, con lo cual estamos hablando de una reducción global y esto debe ser contextualizado en este marco de desigualdad que decimos. Y ahí hay una cantidad de herramientas técnicas que no me voy a detener a plantear, pero que tal vez es lo que más ha avanzado y en general la mayoría de las miradas sobre la transición energética recortan la mirada de la transición a una mirada sobre el cambio de las fuentes energéticas en ese marco. El siguiente punto claramente es el cambio del modelo productivo. Como decíamos al principio, no podemos tener cualquier modelo productivo. Esto implica pensar sector por sector qué sectores productivos deben de crecer y qué sectores productivos deben incrementarse. Posiblemente tengamos que ir a una economía de mayor cantidad de servicios, una economía menos material, habrá que pensar, como decíamos, qué sectores deben depreciarse en función de pensar herramientas de políticas que permitan, en definitiva, que algunos sectores decrezcan y que algunos sectores crezcan en esas miradas. Ahí hay muchos temas puntuales, hay que trabajar puntualmente en muchos temas, hay que discutir el transporte, por ejemplo. El transporte es el principal consumidor de energía en el país, en América Latina. Entonces, discutir transporte es discutir energía. Habitualmente no asociamos transporte a energía, entonces es discutir por qué se mueven las cosas, si se tienen que mover, si se pueden mover menos, el movimiento de las personas. Ahí es clave discutir también todo esto, y esto tiene una relación directa con el modelo productivo. O sea, claramente la producción local de alimentos, la producción, la destrucción, por ejemplo, de lo que fue la industria frigorífica, láctea, el interior del país, que hace que las cosas circulen más kilómetros, etc. Bueno, ahí también hay un nexo fuertemente que tenemos que plantear. Miren, hay un caso muy, muy particular, muy interesante, que muestran algunas estadísticas. La intensidad energética del sector agrícola en Argentina, o sea, cada tonelada o cada dólar, si ustedes quieren, vamos a hablar así, cada tonelada de soja que exportamos tiene hoy 8 veces más intensidad energética que hace 20 años atrás. O sea, más allá del precio de la energía, el sistema de producción agroindustrial de soja hoy es sumamente rentable y está asociado también a una serie de subsidios al sector energético. Pero cada tonelada energética, cada tonelada de soja hoy tiene 8 veces más energía que hace 20 años, producto de un modelo agroindustrial, productor que es intensivamente energía y que no paga, por supuesto, que no afecta al rendimiento, la rentabilidad del proceso. Sin embargo, físicamente impacta fuertemente sobre el sector energético en Argentina, por ejemplo. Entonces hay cantidad de cuestiones que tenemos que buscarle la vuelta. Y acá un tema central, voy a tratar de no alargarme, 2 o 3 minutos más hago, así que cierro, un tema central es el tema de la infraestructura. Porque la infraestructura lo que hace en muchos casos, tiene dos particulares la infraestructura. En primer lugar, se hace en la mayoría de los casos con dineros públicos, ¿no? Y en muchos casos, el rol de la infraestructura consolida un determinado modelo, por ejemplo, de consumo. Entonces, ahí, por ejemplo, está en discusión la construcción o no de un gasoducto para el país, para poder traer más metros cúbicos de gas desde Vaca Muerta al interior del país. Eso, digamos, la construcción de ese gasoducto que se anunció con $2.000 millones para el país implicaría consolidar un modelo de consumo de gas que podría tener algunas otras alternativas, ¿no? Entonces ahí se plantean discutir fuertemente la infraestructura porque, por ejemplo, la construcción de viviendas ineficientes, la construcción de este tipo de infraestructura consolidan un modelo energético por muchas décadas porque son infraestructuras que establecen un estándar digamos, determinados que puede ser desarrollado de otra manera. Entonces ahí nos parece que el tema de la infraestructura es clave. Y para finalizar, 2 cuestiones centrales, para terminar. Uno es el tema para nosotros clave, que es cómo democratizar el sector energético, o sea, cómo hacemos un sector más transparente, cómo propiciamos un proceso de participación ciudadana alrededor del sector energético, y ahí sabemos que es complejo, y ahí para nosotros uno de los caminos centrales es cómo descentralizar, desconcentrar y construir políticas energéticas locales, cómo lograr que los municipios, las comunas, los pueblos puedan asumir
sus políticas energéticas y construir políticas energéticas locales. Nadie mejor que las autoridades locales para saber qué porcentaje o qué población en nuestra ciudad está en situación de pobreza energética. Nadie mejor que las autoridades locales para pensar alternativas en esos casos, que por supuesto sabemos que tiene un límite después a nivel de la correlación con las políticas nacionales, pero creemos que es una debilidad grande la no existencia de políticas energéticas locales, y esto propiciaría posiblemente una mayor posibilidad de participación ciudadana con las organizaciones locales para poder construir estas herramientas de política pública. Solamente plantear, bueno, está la discusión sobre las tecnologías, no me voy a detener acá, pero acá me da la impresión de que lo que hay que pensar es cuáles son las tecnologías que deberíamos privilegiar en función de resolver problemas sociales en primer lugar, y en ese marco pensar qué tecnologías podemos desarrollar también en el marco de un desarrollo de industria nacional posible para poder pensar en este proceso de transición. Creemos que estamos en una situación bastante privilegiada en Argentina con respecto a otros países de América Latina también, por el desarrollo industrial intrínseco que tiene Argentina hace muchos años, donde hay una serie de paraguas muy interesante para pensar en desarrollo de producción nacional vinculado a procesos de transición de este tipo. Pero creemos que tiene que ser no un proceso tecnológico, como estábamos diciendo, sino un proceso eminentemente político y social alrededor de la transición. Finalmente, para nosotros la idea es cómo recuperar la idea de la energía como una herramienta que permite satisfacer necesidades en un contexto de recursos finitos y desigualdad. Para nosotros la energía no debe ser una mercancía, debe ser una herramienta para esto, básicamente, que nos permita en definitiva construir otro orden en este sentido, cambiar en este proceso de transición el sistema energético como planteamos. Dejaría allí, Agostina, si te parece. Dejo de... Excelente. Bueno, muchas gracias, Pablo. Creo que que va a ser muy importante, digamos, tu presentación para enmarcar el resto de las presentaciones. Creo que es muy interesante lo que vos nos planteaste, digamos, fue esta idea de pensar a la transición energética no solo como una transición o como un cambio de la matriz energética o de una idea de ir hacia fuentes renovables, sino pensar la transición de un sistema, digamos, o una transición más pensada como sistema, digamos, que actualmente es fósil, es desigual, está altamente concentrado, es altamente neoliberal, centralizado, etcétera, y todas las características que vos dijiste, digamos, y pensar ese sistema, vos lo definiste como un conjunto de relaciones sociales determinadas por las relaciones de producción. En ese sentido, la transición energética implicaría necesariamente una reducción de las necesidades energéticas. Y planteaste también otra cuestión que me parece, digamos, muy importante, muy interesante, que es esto de cuestionar la naturaleza de las políticas energéticas como políticas sectoriales y pensarlas más que como políticas sectoriales, como políticas de desarrollo, que hoy en día, digamos, este sistema energético con estas características está resultando ser una restricción del modelo de desarrollo en la actualidad. Planteaste unas propuestas de por dónde ir, digamos, de algunas alternativas para la transición, entre las que mencionaste desmercantilizar la resolución de necesidades, las necesidades de las personas, cuestionar las formas de consumo, redistribuir desde la energía, es decir, pensar una transición del modo de desarrollo pensado en las necesidades energéticas, no solo del patrón de producción, sino también del patrón de consumo, y creo que eso nos da, digamos, un muy buen, digamos, marco general, digamos, para seguir con la presentación de Nelly Sargento. Ella es doctora en Ciencias Sociales, es becaria postdoctoral de CONICET e integrante del Grupo de Estudios de Geopolítica y Bienes Comunes y del GESIPE, que es el Grupo de Estudios sobre la Problemática Energética. Además, es docente en la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario y miembro del Centro de Estudios Feministas de esa misma casa de estudios. Adelante, Melissa. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir rápidamente. Me decís, Agostina, si funciona. Perfecto. Ahí va. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Agostina, Constantino, a Fran Cantamuto y a todos los que están organizando las jornadas, por supuesto, y también, especialmente, a quien me dio en esta invitación, me parece que es mi amigo,
economista crítico que todos tenemos que tener, que es Ariel Slipak, amigo y colega del grupo. Así que un agradecimiento muy especial también a él, y la verdad es que estoy muy contenta de estar en estas jornadas, porque sigo su trayectoria hace mucho tiempo, y porque me parece que la organización del panel da las claras, recién pensaba mientras lo escuchaba a Pablo, que el perfil, digamos, de los invitados de este panel, y también de ustedes, digamos, es el de ser ciertamente rigurosos en las investigaciones académicas, pero también tener presente la perspectiva y la intervención política, ¿no? Estaba pensando, porque yo también fue esa la impronta que le busqué a la presentación, y sobre todo lo pensaba mientras miraba la serie de propuestas que no para de lanzar Pablo, y que nos dejan reflexionando, ¿no? Como de manera recurrente en el caso de quienes le seguimos de cerca las presentaciones. Entonces, yo voy a entrarme a la cuestión del litio en Argentina, hice un recorte por Argentina, porque América Latina me parecía mucho para la presentación, y básicamente en el seno del debate entre las críticas al modelo de desarrollo, desde un enfoque claramente que fusiona cuestiones, en rigor se separa la ecología política y reconoce la articulación de perspectivas críticas que asume la ecología política, como la economía política, la geografía crítica, la antropología crítica, epistemologías, etcétera, digamos. Pero bueno, rápidamente lo que quiero presentar, obvio que todo va a ser muy breve, a trazos grandes, es un diagnóstico descriptivo de la expansión extractivista del litio en Argentina en la actualidad, una presentación de los riesgos socioambientales que conlleva esta actividad, y una caracterización más hacia las resistencias sociales en términos de conflictos ecológicos distributivos, ahí claramente parada sobre la conceptualización de Martínez Alier, digamos, referida a la ecología popular, y en todo caso a las luchas por la distribución desigual de la tierra y los bienes comunes, y de la energía, por ejemplo, y unos aportes críticos que tienen más esta tónica de las propuestas que planteaba Pablo, pero mucho menos elaborados, sino como unos aportes críticos y claves territoriales hacia una transición socioecológica justa, pensados para el caso del litio, ¿no? En todo caso, lo que quiero plantear desde el inicio es que cuando hablo de dilema me refiero a esta tensión, este rol ambivalente del litio, entre todo lo que se le atribuye como potencial, referido a todo lo que podría ser su rol medular de cara a una transición energética justa y una transición socioecológica justa, en el punto en donde efectivamente para al menos los procesos de desfosilización y cambio de las transformaciones de las matrices energéticas de los diferentes países, el litio tendría un rol a cumplir, un rol estratégico, y también posible en el caso de iniciativas articuladas o en torno a la descentralización energética, ¿no? Pensando, para que se den una idea de lo que estoy hablando, me refiero a imágenes de futuro, donde no sea solo una cuestión del auto como bien suntuoso eléctrico, sino toda una transformación respecto de los modos de consumos energéticos en los hogares, por ejemplo, ¿no? En este sentido me parece que es el litio, nosotros siempre decimos del Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes, que es un prisma privilegiado para analizar un montón de aristas referidas directamente al debate sobre el desarrollo, en el caso argentino claramente, y que tiene esta contradicción, digamos, muchas promesas en torno, o narrativas promesantes en torno al postdesarrollo, que en realidad en América Latina se enmarca, fundamentalmente en Chile y en Argentina, en una lógica completamente neodependentista de una economía minero extractiva exportadora transnacionalizada, y todas las características que hacen parte de la conceptualización del neoextractivismo en América Latina, ¿no? Entonces, que con esto, en el marco de todo esto, esta contradicción, lo que hay en el impulso a la ventana de oportunidades para la economía minera del litio, o en la captación de renta en una clave más neodesarrollista, podemos decir, lo que hay es una profunda invisibilización de los problemas, y de los impactos socioambientales que en el fondo conllevan desplazamiento, territorios de sacrificio y riesgo de ecocidio, para ser sintética, y ahora lo planteo un poquito mejor. Entonces, voy a pasar muy rápido, esto todo el mundo sabe, hace unos años el litio está planteado o se presenta, digamos, en el orden de
del nuevo mineral estrella, o el petróleo del siglo XXI, que sabemos que no tiene las capacidades de los hidrocarburos, o un recurso estratégico, o el oro blanco, bueno, todos los imaginarios bajo el cual se despliega la problemática del litio mediáticamente, pero también en algunas agendas políticas provinciales por caso, ¿no? Y el triángulo de litio en América Latina, del cual la PUN Argentina hace parte, que ahora digo específicamente qué territorio, si les muestro un mapa, tiene más del 50% de los recursos y de las reservas globales de este recurso en salmuera, que es un recurso que se encuentra diseminado en muchos estados, pero en los territorios del Triángulo del Litio, que es la región atacameña, conformada entre Chile, Bolivia y Argentina, se encuentran unas cantidades inmensas de este recurso. Por tanto, en el marco de todas las agendas vinculadas a la crisis ambiental, o más claramente enmarcadas en el concepto de cambio climático y todas las cumbres, ¿no? Hay efectivamente todas las políticas y los compromisos asumidos por los Estados miembros y las agendas estatales, una serie de elementos que dan cuenta de la presión que hay para incrementar, digamos, la demanda del litio. Y esto efectivamente impacta sobre los territorios de América Latina. En que lo que vemos que se da, digamos, es una disputa geopolítica por el recurso en el marco de una transición energética corporativa, y lo cito a Pablo porque sabía que me iba a servir de referencia, digamos. Básicamente lo que hay es toda una impronta de sustentabilidad débil, en donde las agendas estatales hacia el mero cambio de la matriz energética presionan, digamos, en el marco de la búsqueda de más litio para todas por ejemplo, el mercado de la electromovilidad, como ya vamos a ver. Esto quiere decir que, tal y como están las cosas, en esta presión extractiva sobre los territorios latinoamericanos y en las agendas de cara a una transición, no se discuten las características del sistema energético, que son todas las que describió Pablo en el diagnóstico, no las voy a repetir, ni tampoco la lógica de metabolismo social ampliado. Lo que hay son nuevas lógicas instrumentales y de mercantilización de la naturaleza ahora para la extracción del litio, ¿no? Esto es efectivamente el contexto que caracteriza una presión extractivista, que se puede ver en algunos elementos rápidos, como por ejemplo el incremento del precio, que no va acompasado con el precio de todas las commodities, es decir, en el periodo de crisis más grande del general de las commodities, el litio siguió creciendo. Un incremento de la demanda que tiene que ver con la batería a partir del año 1991, que efectivamente va a desplazar otros usos históricos del litio, ¿no? Ahora para la batería de ion litio, que es la más utilizada. La agenda de la Agencia Internacional de la Energía, que dice que para cumplir con los compromisos asumidos, la demanda de litio se va a multiplicar 42 veces. El Banco Mundial, que desde hace varios años viene planteando en sus reportes que la transición va a ser mineral intensiva, plantea que el litio y otros tantos elementos, 27 elementos críticos, digamos, para la transición, o sea, el aumento de la demanda de litio, mucho más incluso que lo que plantea la Agencia Internacional de Energía. Y claramente la expansión del mercado de la electromovilidad, que simplemente están los datos ahí abajo para que ustedes los vean, pues yo siempre me parece que es ilustrativo de precisamente lo que decimos, ¿no? Una electromovilidad que no cuestiona para nada el transporte como sector, digamos, es decir, que es simplemente el reemplazo de la flota del mercado automotriz, de automóviles, hacia lo que es electro o híbrido, ¿no? Pero en todo caso no es un cuestionamiento a los modos en que se transportan los bienes, ni hacia dónde, ¿no? O sea, en el sentido de la relocalización, por ejemplo, que podríamos plantear. Este es un triángulo de litio donde marco los principales salares, son muchísimos los salares, son cerca de 100 los salares en los 3 países, pero me voy a detener en el caso argentino, donde están marcadas obviamente las 3 provincias que conforman el territorio de la PUN Argentina, son Salta, Jujuy y Catamarca, la región que hace parte de este triángulo, y están marcados ahí los salares y los proyectos. Ahora bien, esta es una imagen ilustrativa, yo no tengo la dote de diseño que tiene Pablo Bertinat para ese PowerPoint tan maravilloso, la verdad, la próxima te lo paso, para que me encantó los dibujos, pero quería ilustrar, digamos, de qué salares hablamos, ¿no? Cómo son esos territorios, porque
Y eso es un proyecto, claramente, que creo que es el del IBEN, no me acuerdo bien porque no puse, y ahí abajo tienen la pileta con la geomembrana, que es básicamente el modo en el que se extrae el litio, que no se produce, se extrae carbonato de litio, que no es un agregado de valor sobre lo que saco, sino que es la única forma que tengo de transportarlo. Entonces básicamente lo que se hace en esas piletas, que no tengo tiempo de desarrollar demasiado, es un proceso de evaporación para que básicamente poder extraer y luego separar el carbonato de litio de otros recursos evaporíticos con el que el mismo se encuentra mezclado, y necesito sacarlo en un grado batería para que pueda ser vendible, básicamente comercializable para la industria tecnoproductiva y de la batería, ¿no? Toda esta cadena global lo que quiere decir es que, no lo voy a decir todo, pero básicamente voy hacia 2 puntos, que es, se encuentra altamente concentrada la cadena global del litio. No solo porque son 4 los grandes exportadores históricos, sino también porque todas las firmas comerciales que hacen parte de la batería, o de algunos componentes de la misma, o de sus demandantes, por ejemplo, celulares, computadoras, incluso, y obviamente, autos y automóviles híbridos eléctricos, todos participan de alguna manera de las asociaciones comerciales que hay sobre los territorios. Es decir, no son solamente las firmas extractivas, sino que son generalmente joint ventures conformados entre diferentes tipos y asociaciones de capitales. Lo que les favorece, no tengo tiempo de explicar eso, pero sí quiero mencionarlo, formas de comercialización interna que benefician a la depreciación de los precios de comercialización y exportación. Entre algunas de las firmas, evidentemente las más conocidas, digamos, si hablamos de automotrices, Toyota, Nissan, General Motors, Audi, etc. Obviamente Tesla y BYD. Si hablamos de electrónica, Samsung, Panasonic, Huawei, Apple. Y si hablamos de las baterías, específicamente tenemos la KTL y... Sí, creo que no lo puse. Pero bueno, son firmas de renombre y conocidas que a todo el mundo le va a sonar lo que estoy planteando. Esto efectivamente, esta concentración en la cadena global, lo que termina haciendo es impactando en cómo se produce esta intervención en los territorios. Mediado, por supuesto, por un nivel de estatalidad que tiene básicamente una impronta de atomización. No solo en los 3 países de la región del Triángulo de Litio las políticas son distintas y hacen parte claramente de 3 modelos, por lo menos impulsos estatales diferentes, enmarcados en las matrices socioestatales, claramente, de una larga historia, y o en voluntades políticas, como podemos ver el caso de Bolivia, que tiene un proyecto específico a partir de la llegada del MAS con el litio. En el caso de Argentina, esta atomización se reproduce en términos provinciales, básicamente por la atomización de la normativa neoliberal, que favorece la provincialización de los recursos, porque el litio no tiene un tratamiento específico, se enmarca en la normativa minera, básicamente la normativa minera neoliberal de los años 90, Código Minero, Ley de Inversiones, entre otros, favorecen la erradicación de múltiples proyectos, dejan un margen bajo de control ambiental y también de recaudación fiscal a los estados. En el caso de la minería de litio esto es claro, digamos, la recaudación fiscal es básicamente un 3% del valor de boca de mina, que es declarado por las empresas, sobre la cual luego tienen excepciones, y bueno, está todo esto analizado, no les voy a aburrir, pero en todo caso sí desmonta el imaginario de que el desarrollo del litio es para la captación de renta, digamos, y va directamente hacia ese núcleo conceptual. En el caso de esta atomización provincial, lo que vemos, esto sí lo dicen Ariel Slipak y Santiago Urrutia, es como un chantaje de localización empresarial, porque las empresas presionan para que las provincias flexibilicen sus marcos, digamos, en el marco de esta pugna. Y esto redunda en una intervención profunda sobre los territorios, básicamente lo que planteaba antes, las firmas son múltiples. Uno de los ejemplos más mencionados es el de Sales de Jujuy, pero
lo que quiero decir con esto es que a partir del año 2010 vemos una aceleración de los proyectos, porque ya teníamos el proyecto del Salar de Hombre Muerto de la empresa norteamericana Livent en Catamarca desde los años 90, pero a partir del 2010 hay una aceleración de la erradicación de empresas, proyectos y solicitud de pedimentos, que es muy notoria. Obviamente 2015 en adelante la apertura, la llamada de inversiones es mucho mayor y vemos una continuidad en el marco del actual gobierno. Esto supuso una expansión que, si para el año 2016-2017 la gestión de ese momento decía que se proponían pasar a 140.000 toneladas de exportación de carbonato de litio, siendo que estábamos en el orden de los 35.000, ahora la Secretaría de Minería anuncia la intención de pasar de 40.000 toneladas de exportación actual a unas 305.000, lo que supondría poner en actividad los 16 proyectos más avanzados de los 58 proyectos que se encuentran en carpeta en diferentes etapas. Y acá hay una mención: si bien son 2 los proyectos extractivos activos en Argentina, casi todos los salarios están pedimentados. Esto supone, digamos, ya están en marcha, sea por pedido de aprobación de informe de impacto ambiental, o en exploración, o haciendo la búsqueda de las licencias sociales, que la vamos a ver, pero en todo caso lleva un largo tiempo ese proceso, y por eso hay solo 2 en marcha, lo que no quiere decir que no sea un escenario futuro proyectado con solidez, digamos, con cierta concreción. Entonces, estos son los 2 proyectos que les planteaba, y la expansión de una nueva cantidad de capitales, que también es fácilmente identificable cuando uno busca el mapa de los proyectos en carpeta. Y a partir de los últimos años, de 2018 en adelante, lo que vemos es una presión también de nuevos proyectos en el territorios donde ya se encuentran radicados los más tradicionales, como es el caso del Salar de Hombre Muerto y Minera FMC Livent, ahora Livent, que en realidad ese salar ahora tiene como 5 proyectos más todo alrededor de diferentes capitales. Esto redunda hacia las múltiples formas de intervención territorial, básicamente enmarcado en una propuesta de desarrollo para las provincias, que separa en la propuesta de generación de empleos, como siempre, la minería, digamos, y ahí están analizados, digamos, en fase de construcción los empleos son más o menos 450, hablando de empleos directos. Si calculamos 3 empleos indirectos por empleo directo, tenemos un número más o menos estimado, pero eso es en la fase de construcción, que dura unos pocos años, y en la fase de ya de activación de las plantas esto se reduce muchísimo. La articulación territorial o local es una cuestión completamente desatendida, generalmente se da bajo lógicas individuales o de precarización vinculadas al catering, gastronomía, hotelería, no voy a redundar en esto que ya a lo mejor conocen, y una lógica de intervención a partir de la responsabilidad social empresarial, o en el mejor de los casos, más enmarcados en el paradigma de la gobernanza, el valor compartido, que ya entra en una lógica de reparación económica, y paga sumas más grandes, pero en realidad lo que vemos, o genera mecanismos de participación, tipo auditorías o veedurías comunitarias, que siempre son prácticas de participación subalternizada de los territorios para legitimar lo que es la expansión de estas empresas en territorio. Se postula como una minería limpia, muy directamente asociada al impulso de la actividad extractiva, y no respeta, por supuesto, las instancias de autoorganización territorial, o las instancias o células organizativas, como las asambleas comunitarias locales. Por supuesto no se implementa la consulta previa libre informada en las poblaciones que ahora les voy a explicar, y básicamente el mayor problema es la rivalidad por los usos de los bienes comunes en territorio, ¿no? Hablamos de una minería que se desarrolla en territorios de la Puna, como vengo diciendo, donde hay poblaciones que son campesinos indígenas y viven de actividades productivas ganaderas, o agricultura, turismo comunitario, por ejemplo, y también por la intervención de la actividad minera en los últimos años, que desarticuló ya prácticas socioproductivas preexistentes, digamos, y esta forma de expansión o presión extractivista, la actividad minero-extractiva de litio, genera básicamente la rivalidad por el agua, que es un bien escaso en territorios áridos, con
con muy bajas precipitaciones y necesidad, o sea, de agua para la reproducción de las vidas de las poblaciones que habitan allí, y que no hablen la canilla y les sale agua en la casa, digamos, tienen que gestionar colectivamente el acceso a la misma, por decirlo sintéticamente. En este sentido, la minería del litio, por más que se presenta como limpia, es una minería de agua, y eso implica que utiliza grandes sumas en estos contextos que planteo de completamente frágiles, ecosistemas frágiles. Y la salmuera de los salares que les mostraba en la imagen es bombeada permanentemente con agua, y se evapora agua salobre, o sea, de las salmueras, y agua dulce en enormes cantidades. Lo que implica son diferentes riesgos que están vinculados a la salinización de las napas de agua dulce, a la fragilidad o estrés hídrico de más utilización de agua que la que tiene la recarga de la propia cuenca, que son cuencas endorreicas, es decir, cerradas, y básicamente los riesgos vinculados a la reproducción de la vida de las poblaciones que habitan allí, por la sequía de vegas u ojos de agua de las que beben sus animales o utilizan para consumo humano, y en términos más generales, o la desparticularización de las luchas y la generalización, los riesgos para la reproducción del conjunto de la vida, dado que son territorios que son también humedales y por tanto reguladores ecosistémicos, es decir, necesarios de preservar en un contexto de crisis climática como la que estamos. Entonces, voy rápidamente a terminar para contar la agenda de resistencias sociales que se viene desplegando en el marco de conflictos ecológicos distributivos y en la disputa frente a la apropiación de los salares y la mercantilización del litio, la disputa frente a la mercantilización de los salares y el litio, ¿no? Porque las comunidades defienden los salares, no el litio. Están defendiendo los salares, valorizando la cuenca de agua, el espacio hidrosocial. En todo caso, el litio es la demanda o la reterritorialización que hace el capital sobre esos territorios, no su propia demanda, que son los bienes comunes y los salares y el agua. Entonces, desde el año 2011 empezó a activarse una lucha en los territorios de Salinas Grandes, también de Susques y Olaroz, que son las dos cuencas más grandes que primero se activaron frente a esta cuestión. Desde el año 2011 vienen planteando el riesgo de ecocidio, lo hicieron en los documentos que articularon en el año 2011, después llegaron a la Corte Suprema de Justicia, luego llegaron a la Corte Interamericana de Justicia, la voy a hacer muy breve, terminaron elaborando por el año 2015 un protocolo que se llama Cachiyupi, que me interesa particularmente mencionar. En el año 2017 al 20 se abre un nuevo periodo de articulación de las luchas que va en clara sintonía con la expansión de la minería de litio hacia territorios de Catamarca, más nuevos, además de la histórica del Salar de Hombre Muerto, como por ejemplo en Fiamalá, La Galaxy, etcétera, el proyecto de Tres Quebradas, y también vinculados al intento de expansión de la actividad minera de litio, no en Salmuera, sino Pegmatitas, que es otra cosa, en San Luis y Córdoba, ¿no? Y a partir de ahí se inicia una articulación que hoy es transfronteriza, donde hay algunas series de agendas que básicamente tienen que ver con la valorización de los humedales, de los salares, de las cuencas acuíferas, y básicamente con el cuidado, pero que se enmarcan en luchas que son ambientales, básicamente principio precautorio, y fundamentalmente un pasaje por la legislación ambiental en la defensa de la ley de glaciares, y ahora fundamentalmente en la presión también desde estos territorios por la sanción de ley de humedales. También, obviamente, en el derecho indígena en su sentido amplio, aunque desde estos territorios siempre han sostenido que es la consulta previa libre e informada lo que exigen, a pesar de que hubo un proceso de radicalización y ya no es la exigencia de la consulta previa libre e informada, sino el rechazo a toda forma de vulneración de los derechos de autodeterminación territorial. Dejaría acá, porque si no me paso mucho. Muchas gracias, Mel. Bueno, Melissa creo que nos presentó como un ejemplo bien concreto de esto que planteaba Pablo en su presentación, de, digamos, la insuficiencia o el alcance acotado de pensar la transición energética como una transición de las fuentes de energía o de la matriz energética, ¿no? Y ella nos presentó el caso particular del litio, digamos, y del rol ambivalente que tiene el litio, por un lado, en colaborar con la desfosilización de la matriz energética, pero al mismo tiempo
profundizando, digamos, un modelo de desarrollo extractivista, ¿no? En el que se invisibilizan muchas veces los conflictos ambientales, no se discuten las características del sistema energético ni de las pautas de consumo, tal como lo planteaba Pablo al principio también. Ella agrega, digamos, a la discusión una cuestión importante, me parece, que es la cuestión de la disputa geopolítica, que implica el tema de las fuentes de energía y en particular, digamos, la cuestión del litio, digamos, y cómo el control y la apropiación del litio a nivel mundial está altamente concentrado en unas pocas empresas. Y digamos, y ni siquiera es válido el argumento de la captación de rentas por parte de los estados, porque hay también una competencia entre los territorios y esta cuestión de el chantaje de localización, digamos, realizado por las empresas hacia los estados subnacionales para generar esa competencia entre estados subnacionales de reducción, digamos, de impuestos, tarifas y demás, lo cual redunda, digamos, en ni siquiera, digamos, un impacto en términos de recaudación impositiva para los estados subnacionales, que es lo mismo que observamos con la inversión extranjera directa a nivel mundial, casi que para cualquier sector, ¿no? Esto de la competencia entre naciones que se termina generando de otorgar facilidades y ventajas a la inversión extranjera directa, lo cual termina, digamos, no impactando ni siquiera en beneficios positivos para los estados. Y por último, bueno, no por último, digamos, presenta la cuestión, Melissa presentó la cuestión del falso dilema entre desarrollo y ambiente y nos mostró, digamos, algunas cifras concretas de que tampoco resulta tan importante la generación de empleo, digamos, que se deriva de la extracción del litio. La recaudación impositiva no es importante tampoco, justamente por esta competencia entre los territorios y este chantaje de localización. Y por otro lado, el impacto en términos del uso del agua, es decir, el impacto ambiental de la propia extracción del litio, digamos, pone en duda la calificación, digamos, de limpia de la energía derivada del litio, ¿no? Y por último nos presentó digamos, la agenda de una serie de resistencias sociales que se está desarrollando, digamos, en torno a la extracción del litio. Con esta síntesis, digamos, creo que podemos pasar ya a la última presentación de Felipe Gutiérrez Ríos. Él es investigador de OPS, de Observatorio Petrolero Sur. Cuando quieras, Felipe. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Voy a hacer una presentación, no voy a proyectar un PowerPoint, y voy a hacer una presentación que trate de dialogar con las dos anteriores, no solo en términos como de continuidad, sino también porque van en la misma línea, ¿no? De discusión y de debate. Pablo hizo ese marco en torno a la discusión de la transición energética, de una transición energética popular. Melissa habló sobre el litio y yo voy a referirme fundamentalmente a la cuestión petrolera. Voy a tratar de cerrar con un ejemplo para que pensemos en un caso, que es el caso chileno. No sé si me va a dar el tiempo, y si no, ustedes van a ser bonitos y me lo van a preguntar después. Pensemos en algunas imágenes, ¿no? Hace un par de semanas atrás vimos a los ingleses cagándose a piñas en las estaciones de servicio para cargar nafta. No era porque no había nafta, no es porque no hay disponibilidad mundial de nafta, sino que hay un problema de distribución. Pero nos lleva a una imagen bastante del apocalipsis, digamos, ¿no? Así como la bajada del Paraná, así como los incendios del Amazonas, así como la crisis hídrica que hay acá en el río Limay, que va a comprometer la generación hidroeléctrica en el país, así como, no sé, la situación de los incendios forestales. Yo estoy en Chile en este momento, durante todo el año han habido incendios forestales. Antes había 2 o 4 meses, es imposible para la sociedad y la institucionalidad chilena combatir incendios forestales durante 12 meses. Estamos viendo una serie de imágenes, digamos, que parecen bien apocalípticas y que nos recuerdan a esta frase que es medio de Facebook, pero a mí me parece que es buena, que es más fácil pensar el final del mundo que el final del capitalismo. Entonces, la energía es un detonante
el consumo, este tipo de consumo energético es un detonante de este tipo de crisis que estamos viviendo. Entonces, la modificación del sistema energético, pensar la transición energética, requiere necesariamente pensar un modelo más allá del capitalismo. Pensar una transición energética requiere necesariamente de discutir con el modelo actual, con la forma que el capitalismo construyó, y el capitalismo en su base fósil. Hay que pensar que más de la mitad de la historia del capitalismo no fue de base fósil, ¿cierto? El carbón recién se empieza a desarrollar de manera fuerte en el siglo XVIII, y antes era de base agraria. Sin embargo, ha sido muy acelerado el proceso de los últimos 300 años, ¿no? Y nos ha llevado a este lugar. Entonces, una invitación que podemos hacer a través de estas discusiones es a pensar un mundo distinto de la energía, para pensar un mundo distinto también, para pensar un modelo social, económico distinto. Y dentro de eso me parece que se ha avanzado bastante en algunos debates. De hecho, vimos al PRO convocar a la marcha que se hizo hace un tiempito atrás sobre el clima, y a la cámpora ambiental, y etcétera, ¿no? Y de hecho, dentro de ciertos sectores del kirchnerismo se viene discutiendo de alguna manera, ciertos sectores reducidos y que traccionan poco, cierto debate sobre desarrollo y ambiente, ¿no? Pero que lamentablemente es un debate absolutamente cercenado, que no te muestra la totalidad del modelo, ¿no? Y que incluso responsabiliza a la defensa socioambiental, a la defensa del ambiente, de la ausencia de desarrollo, como si fuera un causante, ¿no? Como si la oposición de las comunidades fuera lo que no nos ha llevado al desarrollo. Todas estas miradas se sustentan, ¿cierto? Esta mirada, por una parte del PRO, muy vinculada a esta idea de la economía verde, ¿no? De que se puede generar recursos, que se puede capitalizar de alguna manera y mercantilizar la naturaleza. La energía renovable, por ejemplo, es un vector ahí muy importante para pensar el negocio vinculado con el cambio climático. Esa es la perspectiva de la economía verde. Y una perspectiva incluso que atrasa bastante más que la del desarrollo sustentable, ¿cierto? Que busca la compensación de los territorios, y que ha sido la base del modelo ambiental del Estado argentino durante los últimos 20, 30 años, del Estado argentino y de los estados latinoamericanos en general, ¿no? Entonces, es necesario hacer una mirada que no nos haga ese recorte, me parece, ¿no? Que podamos como profundizar un poquito más en esa relación entre desarrollo, nuestras vidas, el ambiente, las formas de las que somos parte también del ambiente. Me voy a meter en el tema de la matriz del sistema fósil. Pablo hacía una referencia que me parece que es muy relevante, que es pensar como sistema, no solamente no solamente el qué tipo de energía, sino para qué se utiliza esta energía. Pablo ya hacía referencia a que el transporte es el sector de mayor consumo. Dentro de esto tiene mucho que ver el tema del desguace del ferrocarril, no solo en la Argentina, en toda América Latina. De hecho, si uno mira los números de países no industriales, o no tan semi-industrializados como los del Cono Sur, por ejemplo, Guatemala, los países de Centroamérica, el nivel de consumo de transporte es muchísimo más alto, puede llegar al 50-60% del consumo energético en algunos países. Entonces, como decía Pablo, pensar la energía es pensar el transporte. Pero también hay otras cuestiones como el desarrollo industrial, qué sectores de la industria de qué manera consumen, cuáles se han beneficiado de los bajos precios de la energía, de qué manera se han relocalizado industrias energointensivas del primer mundo en América Latina, como las papeleras, por ejemplo, ¿no? Uruguay está camino a tener la tercera papelera, digamos, Chile es un país lleno de papeleras, qué sé yo, que son que son industrias con una alta intensidad energética, de alguna manera subsidiada, ¿no? Se les vende energía, no solamente la fábrica en sí. Y también los sectores residenciales, y acá una cuestión estructural del sistema energético, la desigualdad. El sistema energético como respuesta a un modelo económico y social también desigual. Si revisamos, por ejemplo, los números post-Macri, nos encontramos con que cerca de un tercio de los hogares del país viven bajo situación de pobreza energética, si medimos la pobreza energética como el gasto del más del 10% del presupuesto familiar en pagar servicios eléctricos, ¿no? Hay una enorme diferencia ahí también, porque resulta que los hogares con mayores ingresos gastan el 8% de sus ingresos en energía, y los de menos ingresos el 22%. Pero además, si hacemos una mirada más compleja sobre lo que es pobreza energética, no centrándonos tanto en la cuestión de los ingresos, sino en la satisfacción de necesidades, los números son muchísimo más altos. Hay un trabajo ahí re interesante de un mexicano que se llama García Ochoa, es el apellido,
que es un poco más magnifiano, podríamos decir, en torno a qué necesidades no son satisfechas, digamos, a nivel energético. Por ejemplo, la cuestión del confort térmico, ¿no? O sea, vivir con un mínimo de calor en los lugares fríos o con un mínimo de ventilación en los lugares calurosos, que creo que lo sitúa en torno al 23, 24 grados Celsius. Entonces, una mirada más compleja, y por ejemplo, a partir de esa mirada, él tiene cierto que más del 70% de los hogares de estados como Oaxaca o Chiapas en el sur de México, cierto, viven bajo la línea de la pobreza energética. Entonces, esta desigualdad es una cuestión estructural del modelo energético, ¿no? Y por otra parte, entonces, ahí estábamos hablando un poco de las dificultades de todo, digamos, del modelo de consumo energético, pero también, cierto, de la matriz energética. Y ahí nos vamos a encontrar con un país como Argentina, absolutamente dependiente de los hidrocarburos. Cerca del 90% de las fuentes primarias de energía son hidrocarburos, es gas y petróleo. Cada vez que la Argentina ha tenido una crisis energética, cada vez que ha tenido alguna necesidad de dar un impulso energético, en cada uno de esos nudos que uno construye a partir de la década del 20, en la historia argentina, siempre ha habido una apuesta por profundizar la dependencia fósil. Primero fue el petróleo y a partir de la década del 70 el gas. Hay un consenso en torno a los combustibles fósiles que hace imposible poder pensar otras alternativas energéticas. Hoy vivimos una fase muy particular de eso que tiene que ver con las energías extremas, con el fracking, con la explotación de vaca muerta. No solo el 90% de lo que consumimos proviene de hidrocarburos, de hecho, una cuestión más, para la generación eléctrica, cerca del 70% de los insumos para la generación de electricidad son termoeléctricas, fundamentalmente de gas, pero también de petróleo y en algunos casos de carbón. Es decir, si nos compramos una bici eléctrica, por ejemplo, o un auto eléctrico, más de 2/3 de lo que estemos consumiendo va a ser también fuentes fósiles. Eso tiene que ver con esta trampa, digamos, de la fosilización tan profunda que tenemos, ¿no? Pero además, y esta es una particularidad muy argentina que comparte con muy pocos países, buena parte del gas y el petróleo que se produce en la Argentina proviene de fracking. El 29% del petróleo y el 45% del gas. Es decir, tenemos un modelo extremadamente dependiente de los hidrocarburos, pero además en específico de los combustibles fósiles. Perdón, de los extremos, ¿no? Del fracking. ¿Cuál es el problema con el fracking? Un montón a nivel socioambiental. Nuestro trabajo como Observatorio Petrolero Sur es justamente mostrar, visibilizar cómo se van dando esas tramas conflictivas en torno a lo que no se cuenta nunca que hay detrás de la industria, los conflictos con las comunidades locales, con otras matrices productivas, el traslado de basureros petroleros que están en la ciudad, en el Parque Industrial de Neuquén, por ejemplo, han sido trasladados en el último tiempo, ¿no? Pero digo, la basura es tratada en los grandes centros urbanos, con la contaminación del agua, con la competencia con el agua, etcétera, ¿no? Un montón de cuestiones de orden socioambiental en las que no quiero profundizar porque me parece muy importante pensar en el cruce que tiene que ver con la economía en este debate, ¿no? Nosotras, desde el observatorio tenemos un trabajo ya desde hace muchos años con distintos grupos de economistas para poder también hacer ese cruce multidisciplinario. O interdisciplinario, ¿no? Y que hace referencia justamente a estas cuestiones. ¿Cómo podemos tener una mirada compleja respecto de un modelo como el de vaca muerta? E incluso cómo la lectura económica solamente nos da respuestas que, aun cuando una visión del modelo productivo despojada de lo socioambiental, que no debería existir esa visión, pero aún así los números no cierran. Vaca Muerta es un proyecto que requiere de una cantidad de infraestructura que hoy no existe, que requiere de un mercado que es inexistente a nivel mundial. ¿A quién le vas a vender? Si la promesa de Vaca Muerta exportadora, que es la gran promesa que tuvo el último kirchnerismo, el gobierno de Macri y el culfismo, digamos, el gran proyecto que traía bajo carpeta este gobierno, la promesa exportadora de vaca muerta no se puede verificar por un montón de cuestiones. Una es esa que decía la infraestructura y otra tiene que ver con mercados. ¿Dónde vas a vender? ¿Por dónde vas a vender? Lo que te queda más cerca es Chile, pero Chile es un mercado chiquito. Está bien, está construida la infraestructura, ¿no? Pero te va a comprar un país en proceso de descarbonización como Chile, ¿te va a comprar gas? Entonces hay que
cómo no ha atraído a los grandes jugadores mundiales, por ejemplo, Vaca Muerta, cómo, en fin, ¿no? Hay una serie de elementos. Y tiene que ver también con una cuestión que es que el fracking es caro. Es caro y los precios del petróleo durante todo el ciclo de explotación de Vaca Muerta han sido bastante bajos. Hoy están subiendo, pero eso es una manija que tú nunca vas a tener. Entonces, ahí también hay un modelo que te mantiene la dependencia, que tiene que ver con que el control del desarrollo de un proyecto como Vaca Muerta no está dentro del país. Otras cuestiones, ¿no? Todo este modelo se ha mantenido en base a subsidios, o sea, los subsidios son estructuras. Cuando uno revisa, Vaca Muerta se empezó a desarrollar el año 2013. Cuando uno revisa este periodo, es absolutamente dependiente de los subsidios. Cuando existen los subsidios hay mayor fractura, hay mayor explotación y por ende sale más gas y petróleo, y cuando no están, eso no ocurre, queda completamente planchado, ¿no? Además hay una serie de mecanismos financieros vinculados, por ejemplo el caso de Chevron. Nos costó un montón poder llegar a ver qué era el acuerdo YPF-Chevron, hubo que judicializarlo, no sé si lo recuerdan, costó represión, costó violación de derechos de comunidades mapuches, una serie de elementos. Y cuando uno lo observa a largo plazo, lo que hizo Chevron fue ser un socio financiero, que a través de una serie de préstamos intrafirma, varios de ellos ubicados en paraísos fiscales, y cuando digo paraísos fiscales no me refiero solo a lugares exóticos y islas, sino a Delaware, por ejemplo, Uruguay, que finalmente lo que sostuvieron fue esto, ¿no? Un modelo financiero vinculado con la explotación de los hidrocarburos, que por otra parte es uno de los elementos centrales del problema de la mercantilización de la energía, como decía Pablo. Esto también uno lo puede observar menos intensivo, si se quiere, en dólares, con el sector de renovables, ¿no? Cómo funcionan los mecanismos financieros en torno a esto. Entre el año 2013 y el año 2019, entre lo que ingresó y lo que salió de dólares, el balance, digamos, ¿cierto? El balance cambiario del sector petrolero, en específico de Vaca Muerta, se perdieron 8.5 mil millones de dólares. A pesar de que haya sido el sector con mayor inversión extranjera directa dentro del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Esto tiene que ver con justamente la imposibilidad la fuga, digamos, ¿no? La imposibilidad de retener esos dólares que ingresan. Por supuesto, una mirada más compleja te explica que lo que sí se ganó en ese periodo desde una visión fósil fue que se redujo el nivel de importación de gas, ¿no? Porque se produce más gas dentro del país a partir de la explotación de Vaca Muerta. Sin embargo, no deja de ser muy claro y muy decidor este juego de balance cambiario que termina ocurriendo en un modelo como el de Vaca Muerta. Todo esto yo les invito, si lo quieren revisar un poco más, digamos, hay un trabajo ahí muy importante de los economistas que están dentro del equipo de ejes.org.ar. Hace poquito sacamos un video, además, bien explicativo. Todo esto es una investigación, esto último que señalaba, de Gustavo García Zanotti, y sacamos un video, además, explicativo, que es más bien para trabajar en aulas, digamos, que se llama El cuento del oro negro y la lluvia verde, que está en nuestro canal de YouTube, que un poco va mostrando cómo se van dando estos mecanismos, ¿no? De fugas, de préstamos intrafirma, y de cómo finalmente el discurso de El Dorado, de Vaca Muerta, no se puede desarrollar nunca. Una última cuestión, para hacer referencia a esto de la promesa incompleta de Vaca Muerta y de cómo termina siendo un modelo fósil del cual es imposible de salir, fue el proyecto del impuesto a las grandes fortunas, que costó un montonazo que saliera, y cuando aparece, un 25% del impuesto a las grandes fortunas fue para la inversión en gas y petróleo en la cuenca neuquina, es decir, en Vaca Muerta, ¿no? Entonces, te habla de un modelo de Estado en torno y abroquelado en torno a los combustibles fósiles. Costó, insisto, un montón que saliera ese proyecto, y cuando realmente, cuando aparece ese texto, digamos, nosotros nos miramos y dijimos, hemos sido engañados. Última cosa, me voy a Chile porque me parece que nos sirve ver un caso, ¿no? Porque si no, y también porque quería ampliar un poquito la mirada hacia otras lecturas. No sé cómo hacer corto esta parte, voy a hacer lo posible. El modelo energético chileno nos muestra un claro proceso de hibridación neoliberal. Por esto quería contarlo un poco también. Cuando ganó Macri, por ejemplo, yo tenía mucha preocupación. Yo soy chileno residente en Argentina desde hace muchos años. El cantito, por ejemplo, de Macri basura, vos sos la dictadura, porque había una lectura generalizada de que
Macri era Menem, y que el 2014-2015 era el 89. Cuando en realidad el neoliberalismo es un modelo que se va hibridando, que se va modificando y que se va reactualizando. Por eso hay que tener cuidado con algunos discursos. Hace poquito vi un tuit que decía, neoliberalismo es deuda. Mira la deuda chilena en los últimos 30 años. No es alta, es bajísima, de hecho. No es lo mismo el neoliberalismo pensado en una aula en Chicago por Milton Friedman, al neoliberalismo aplicado por los Chicago Boys a comienzos de los 80 en Chile, al neoliberalismo actual de un proceso como el chileno. La energía te lo muestra de manera muy clara. Lo que se hizo en los 80 fue una liberalización completa del sector, con pocos jugadores, con una oligopolización muy importante, porque obviamente bajo la utopía neoliberal, ¿cierto? Esta libre competencia iba a permitir el descenso de precios. Ese modelo fracasa en 10, 15 años y ya en democracia, pero siguiendo con una continuidad neoliberal, empiezan a aplicarse una serie de modificaciones que incluso salían un poco de la lógica neoliberal, pero que sin embargo permitían darle una continuidad a la base estructural del proyecto. Por ejemplo, ENAP, la petrolera chilena, siguió siendo 100% estatal, y se utilizó, y las minas chilenas, el petróleo es un tipo de minería, las minas chilenas solo las puede explotar el Estado chileno, a pesar del neoliberalismo. Codelco, la empresa chilena del cobre, ¿cierto? Es una de las empresas de minería más grande del mundo. Y sobrevivió, digamos, a toda la fase neoliberal. Cuando ocurre todo este proceso destituyente, constituyente que se vive en Chile, o que se vivió, no sé si se cerró ese ciclo o está ahí, empieza a pensarse un nuevo modelo y empieza a pensarse una nueva constitución. Dentro de eso aparecen en clave de derechos algunas cuestiones muy importantes, ¿no? El derecho indígena. Chile va a ser un país plurinacional, sí o sí, digamos, o sea, no hay discusión, eso va en la Constitución. ¿Qué significa plurinacionalidad? Después lo discutimos. Pero digo, eso va. El derecho al agua, por ejemplo, es un elemento fundamental del debate constituyente chileno. Y dentro de esos elementos en clave de derecho está el derecho a la energía. Sin embargo, es un debate que aún está encapsulado y que aún no tiene una masa social que permite llevarlo adelante. La energía politiza en Chile a través del conflicto, politiza a las comunidades locales que se ven enfrentadas ante un proyecto, megaproyecto, proyecto chiquitito de energía y que las hace movilizarse. Sin embargo, la cuestión del derecho a la energía no está nacionalizado. Sin embargo, en algunos lugares ocurren focos reinteresantes para pensar. Cierro con esto. La ciudad de Santiago está dividida en 40 comunas, más o menos, que tienen administraciones municipales independientes, ¿no? Como por ejemplo que Caballito tuviera una municipalidad por sí sola. La comuna de Recoleta, que es una comuna céntrica de la ciudad de Santiago, de clase media-baja, de un perfil muy comercial, inició un proyecto muy interesante de soberanía energética que toma fisuras del modelo neoliberal para dentro del mismo modelo poder plantearse de una manera distinta. Por ejemplo, la municipalidad es un gran comprador de energía, de electricidad, ¿no? Porque lo necesita para el alumbrado, para los edificios públicos, etc. A través de un resquicio legal que encontró ahí, licitó su consumo eléctrico, digamos, y pudo salirse de Enel, que era el monopolio, es el monopolio de distribución eléctrica en la ciudad de Santiago, y pudo comprarle a otra empresa a precios mucho más baratos. Pero además lo que hizo fue instalar una serie de paneles solares en todos los edificios públicos, y cuando digo todo me refiero también a las escuelas, a una serie de esos tipos de edificios. Aprovechando además el tema de la generación distribuida, es decir, generan estos edificios públicos, lo inyectan al sistema y por eso ganan cierto excedente. Ese excedente es manejado por una cooperativa que está integrada por las escuelas, por las juntas de vecinos, incluso por los centros de estudiantes, esa cooperativa, y además le entregó y le aseguró el acceso a todos los hogares con pacientes electrodependientes, las personas que necesitan de electricidad para poder vivir. En la Argentina eso, por ejemplo, está muy mal cuantificado. El Registro Nacional de Electrodependientes son más o menos 3.000 personas y está claramente o sea, es menos de lo que debería ser, ¿no? Está mal hecha ese registro. Pero ahí me parece una cuestión muy importante, dos cosas para pensar en ese modelo de Recoleta. Uno,
la cuestión de cómo dentro de un modelo neoliberal hibridado, modificado, en tensión como el chileno, se pueden pensar en alternativas posibles que permitan superar ese modelo. Y dos, pensar el derecho a la energía desde lo más básico, las personas que no pueden vivir sin electricidad. Entonces, es una forma además de ingresar el debate del derecho a la energía de una manera como, me parece como muy explícita. Entonces, nada, me recordaba un poco a una imagen que decía, voy a volver con las imágenes y trato de cerrar con lo que decía al comienzo, ¿no? Cuando fue la movida de los indignados, en la plaza de Barcelona, se grabó un videito, en ese tiempo estaba medio empezando YouTube, se grabó un videito en donde estaba Galeano, y Galeano llegaba y se acercaba a la asamblea que estaba en Barcelona, y él le preguntaban qué es lo que sentía, qué es lo que quería decir, y él decía que no tenía mucho para decir, pero que lo único que sentía en un momento así, era que este mundo de mierda está embarazado de un mundo mejor. Me parece que este tipo de tensiones y este tipo de disputas dentro de un modelo como el neoliberal chileno, dentro de un modelo energético neoliberal como el argentino, que lo es, me parece que permiten también pensar en esa misma situación embrionaria, un tipo de modelo energético distinto para una sociedad distinta. Eso, gracias. Muchas gracias, Felipe, y efectivamente, como vos adelantabas al principio, chorreó poca sangre en este panel, no hubo grandes desacuerdos, no sé si por ahí ahora en los comentarios o en las preguntas alguien la va a querer picantear un poco. Me pareció muy interesante a mí la presentación de Felipe, porque él planteó algunos puntos para pensar, para reflexionar, digamos, sobre todo, digamos, algo que a mí siempre me hace ruido o me hace ruido de esta discusión o esta supuesta contradicción en el debate ambiente-desarrollo, cuando desde, digamos, frente a las críticas, digamos, al modelo extractivista, desde el gobierno, ¿no? Desde el gobierno, desde los estamentos de poder y demás, más allá del color político del partido que esté gobernando, es siempre un correte que estamos gobernando, ¿no? Que en Argentina tenemos el problema de la restricción externa, nos hacen falta dólares, entonces no vengan con planteos idílicos de terminar con las actividades extractivas, porque necesitamos dólares para financiar supuestamente el crecimiento de la actividad industrial. La industria necesita dólares, entonces para crecer necesitamos fomentar estas actividades extractivas que en este momento, en la actualidad, son las que nos permiten conseguir los dólares, ¿no? Y como Felipe lo planteó claramente, bueno, ni siquiera, digamos, se cumple en este caso esa promesa exportadora, más allá de la discusión de que incluso si se cumpliera, ¿para qué digamos, está la segunda pregunta de para qué necesitamos esos dólares, ¿no? Porque siempre se nos dice, necesitamos esos dólares para financiar el crecimiento industrial, y lo que terminamos viendo, digamos, con el análisis de las cuentas externas, es que esos dólares no se terminan usando para el financiamiento del crecimiento industrial, sino que se terminan usando para el financiamiento de la fuga de capitales y del pago de la deuda externa. Pero digo, aún así, digamos, sin esa segunda discusión, Felipe nos planteó claramente de a quién, digamos, con el desarrollo de Vaca Muerta, a quién le vamos a vender lo que se extraiga de Vaca Muerta. No hay un mercado, es cara la producción, es cara la extracción, digamos, a través del fracking, además de lo que se va en forma de fuga, y creo que digamos, planteó como un buen cierre, digamos, para dejarnos pensando algunas cosas. Yo no sé, digamos, nadie dejó preguntas en el chat. Yo no sé si alguien se anima a abrir el micrófono y hacer algún comentario, alguna pregunta, o si los mismos Pablo, Mel o Felipe quieren hacer un segundo comentario de aclaración o de pregunta, digamos, entre ustedes. ¿No? ¿No hay preguntas en el público? Bueno, Pablo. Mientras se anima alguno a preguntar, dos cositas. En todo caso, yo me meto también como
como polémica, porque me pareció hay un par de cuestiones que me parece muy interesante lo que planteó Felipe. Uno, el ejemplo de Recoleta, que nosotros lo hemos seguido también, hemos tenido entrevistas en su momento con el que era el intendente, etcétera, con Hadwe en su momento, y es un sistema que yo asocio también, o una iniciativa que asocio también a lo que es, por ejemplo, la experiencia de las cooperativas de energía en España. Hace muy poquito me invitaron a participar en un espacio de formación que tiene, por ejemplo, SOM Energía, que es una cooperativa de energía que tiene más de 50.000 socios en España, y que en definitiva lo que hace lo que intenta es una lógica parecida a la que plantea Felipe, o sea, dar una disputa de la lógica dentro del mismo marco normativo. O sea, ellos lo que hacen es, como en España hay posibilidad para los residenciales de comprar la energía a quien vos quieras, ellos empezaron a desarrollar plantas fotovoltaicas, etcétera, con sus asociados, y los asociados le compran energía a la cooperativa en vez de comprarle a una de las grandes distribuidoras como Endesa, como las españolas grandes. En ese marco ahí yo veo dos cuestiones. Me parece que, por un lado, es sumamente interesante en tanto asumir la política energética local, asumir una energía como que puedo hacer algo frente a la política energética. Sin embargo, me genera muchas dudas el horizonte de crecimiento que puede tener cuando empieza a tocar intereses del mercado global, digamos, ¿no? Porque está claro que una cosa es cuando es marginal el caso o el impacto que puede tener este tipo de autonomía, y otra cosa es cuando empieza a tocar intereses de las grandes distribuidoras, los grandes generadores de energía. O sea, ahí me parece que va a aparecer, me parece que eso tiene un tope, no la autonomía local, sino las herramientas que utilizamos para esa autonomía local, y que posiblemente sea interesante pensar en algunas otras metodologías políticas que sean más disruptivas con la lógica de funcionamiento del mercado del sector. Pero nada, yo creo que tienen lados positivos y lados para discutir o pensar como alternativa. Y el otro punto que me parecía importante tocar es, vinculado a algunas cuestiones que estuvieron planteadas, es que por ahí Félix planteó el tema de los conflictos de energía en Inglaterra. Hemos vivido las últimas semanas conflictos de energía muy fuertes en China, con parates muy fuertes de grandes sectores industriales en China por las discusiones respecto al carbón, el precio del carbón y el avance o no de la descarbonización de la matriz china, y eso implicó parar sectores grandes. Digo, la impresión es, si uno ve los documentos de la IEA, por ejemplo, de la Agencia Internacional de Energía, plantea que va a haber un incremento de precios en el 2030, da la impresión de que el escenario geopolítico global de energía va a ser un escenario mucho más conflictivo en las próximas décadas, o porque tengamos que dejar los fósiles, o por el acceso a los fósiles, o porque se van a terminar, pero va a ser mucho más conflictivo, con lo cual me da la impresión de que adquiere un peso fundamental la construcción de autonomismos alrededor de lo energético, ¿no? Y cuando hablamos de autonomismo regionales, locales, regionales latinoamericanos, y pensar la posibilidad de integración regional latinoamericana en el sentido de poder ver de qué manera aprovechar los recursos en un contexto, como estábamos planteando, de disminución de la utilización de recursos minerales, materiales, energéticos, pero en definitiva de desarrollo local, fortaleciendo la autonomía de lo que sería la globalización energética imperante en este momento, que creo yo va a ser mucho más conflictiva, y eso requeriría la posibilidad de explotar estos caminos. Y ahí hay antecedentes muy interesantes, me da la impresión, en la región, y en particular en Argentina, a partir del desarrollo histórico industrial que tenemos, para pensar qué sectores debiéramos priorizar en este proceso de transición como desarrollo local, en este contexto, como decíamos, de límite de recursos y de desigualdades. Pero me parece que ahí hay una clave interesante para pensar en clave de autonomismos y de regionalización de alternativas al sector energético, al sistema energético actual. Adelante, Felipe. Sí, no, sobre la primera intervención de Pablo, decir que a mí me parecía importante traer el ejemplo de Recoleta por el hecho de que se hace desde lo público, desde el Estado, desde una forma del Estado, que me parece que también es relevante para pensar en la cuestión de los cambios sistémicos, pero con esto igual, para mí el modelo, por ejemplo, de generación por la vía de
de cooperativas, o a través de comunidades locales, por ejemplo, ¿no? En países donde las comunidades campesinas, indígenas, están mucho más por ejemplo, hay un debate muy interesante dentro del Consejo de Pueblos Maya, del CPO de Guatemala, respecto de un modelo energético de producción comunitaria, que a mí me parece que es recontra interesante. Ahora, sí creo que la mirada estatal, que no podemos estar por fuera de la mirada estatal de estos debates. Y cuando pienso en lo público, también creo que tenemos que complejizar la idea de empresa pública. YPF es una empresa mayoritariamente estatal, y que sin embargo, cierto, termina funcionando como una sociedad anónima simplemente. Yo, aprovechando estos intercambios, quería sumar una pregunta para Melissa, porque dentro de todo el debate sobre la cuestión extractiva, el debate del petróleo, se utiliza mucho esta idea de la acumulación por disposición, ¿cierto? A partir de Harvey, a partir de Rosa Luxemburgo, de cómo se va reactualizando los procesos de reproducción ampliada del capital, digamos, y moviéndose la territorialización. Y dentro de eso, hace poco de un texto tuyo, Mel, pero no era solo tuyo, ¿no? Un texto reciente, que hablan sobre la idea de acumulación por desfosilización. Me parece que estaría interesante como poder, eso, como revisar el concepto y que nos puedas comentar un poquito sobre eso. ¿Respondo a vos? Dale. Bueno, no, está buenísimo lo que me pregunta Felipe. En realidad no lo puse en la presentación porque no iba a ser tiempo de explicarlo debidamente. El texto al que se refiere Felipe es un texto con Ariel Slipak nuevamente y Florencia Puente, en el marco de un libro que vamos a presentar juntos el año que viene, con Felipe, con Pablo también. Tenemos artículos los tres en ese libro y lo recomendamos muchísimo porque intentamos dar cuenta de los debates y combates en torno a la transición energética justa en Argentina, así que recomendamos ya que ese libro estará el año que viene rodando por las calles. Y bueno, la idea de acumulación por desfosilización es una idea que parte precisamente de lo que plantea muy bien Felipe, de retomar el concepto de Harvey sobre acumulación por disposición, pero pensarlo en el marco ahora de las agendas de desfosilización, y básicamente apunta a analizar las transformaciones en las estrategias financieras de los grandes jugadores locales, ¿no es cierto? O sea, los grandes jugadores locales, como por ejemplo los bancos de pensiones, de jubilaciones, los bancos, el sistema de pensión y jubilación, y obviamente las empresas ligadas a la extracción de hidrocarburos están haciendo un desplazamiento en sus estrategias de intervención y desincentivo hacia los fósiles incentivo hacia las agendas de energías renovables, en la cual el litio se enmarca claramente como uno de los elementos en los cuales, en el orden de la reproducción ampliada del capital, digamos, y específicamente en el caso de las estrategias de acumulación, ahora en el marco de agendas por descarbonización o desfosilización, presionan sobre los territorios latinoamericanos nuevamente en un esquema neodependentista, como claramente podemos imaginar, y también la idea de discutir desde el marxismo ecológico, básicamente, la extensión de las nuevas fronteras, que no son solo nuevas fronteras territoriales, básicamente por la discusión del mundo lleno y todo lo que podemos pensar desde ya la expansión hacia todas las fronteras territoriales que hubo en la historia de esta apropiación de los bienes comunes, sino que son fronteras tecnológicas, ¿no? Entonces toda la geoingeniería, cómo interviene básicamente en ese despliegue de la acumulación ampliada de capital, ahora por una acumulación por desfosilización y desposesión, ¿no? Obviamente nuevamente el despojo. Estamos en la discusión, esto va hacia la exacerbación de la segunda contradicción, capital-naturaleza, en clave O'Connor para los lectores y todos los asistentes que están escuchando, digamos, y básicamente estamos llenando de contenido este concepto que nos parece un buen concepto intermedio, que explica, que ilustra, digamos, algunas transformaciones en el marco de estas agendas en las cuales todos estamos hablando en la jornada del día de hoy, ¿no? Entonces esos debates están ahí, están abiertos para que los carguemos también de contenidos y los discutamos. Le devuelvo la pregunta a Felipe, ya que estamos nosotros polemizando entre nosotras, pero también para profundizar las discusiones. Efectivamente el caso de Chile es un caso que nosotros seguimos mucho también para el litio, por la forma en que se despliega la extracción del litio
en el caso chileno, de más larga data, de un perfil mucho más, digámoslo, Estado subsidiario, mucho más capitalista en sus modos de articulación incluso con las poblaciones, es decir, en el pago, por ejemplo, hacia las poblaciones y comunidades a las cuales se las involucra como socios participantes, en un marco ya de una ingeniería institucional del Estado chileno para un diálogo y para la obtención de licencias sociales, pero que va más allá de eso, va dentro de una lógica de valor compartido, envolverlos efectivamente socios de esos proyectos, y sin embargo eso no ha debilitado las luchas, por el contrario, diríamos, y para preguntarle a Felipe, digamos, que en el marco de este desplazamiento, ¿no?, de las narrativas críticas desde los pueblos y naciones indígenas, que Felipe conoce muy bien, digamos, hacia también los movimientos feministas de la actualidad, en Chile todo esto se ve de una manera muy condensada en las agendas hacia la Asamblea Constituyente, y quería saber un poco su reflexión en relación a ambientalismo, feminismo y en clave energética, que sé que la maneja bien. ¿Contesto a vos? Dale. Bueno, es una pregunta compleja y como larga, ¿no? Yo creo que hay una cuestión para pensar primero, que es que el movimiento mapuche en particular funcionó en Chile como una especie de vanguardia antineoliberal. De hecho, la gran imagen del estallido social chileno es subido sobre el monumento Baquedano, la bandera mapuche, ¿no? Y es la bandera mapuche porque cuando el neoliberalismo estaba instaurado y totalmente legitimado en Chile, era el movimiento mapuche quien pone la primera cuña, digamos, de disputa, ¿no? El feminismo, por otra parte, es el movimiento de masas más importante de Chile cuando sucede el estallido social, ¿no? El feminismo chileno, además, en un diálogo muy fuerte con el feminismo argentino y uruguayo, ¿no? Ahí hay un foco, digamos, muy importante. Y latinoamericano en general, ¿no? Pero me parece, y con algunas particularidades también en su diálogo, justamente con sus propios procesos de descolonización, con sus procesos de territorialización, con su vínculo, ¿no?, con el mundo mapuche, por ejemplo. Entonces, ahí hay como una serie de cuestiones, digamos, que estaban instauradas, o que eran la base de un movimiento social, que llega a este momento, y yo no me quiero quedar con que todo lo que ocurrió simplemente se termina trasladando a una asamblea constituyente, ¿no? Ni siquiera se llama asamblea constituyente, se llama convención constitucional. Pues la derecha no quería que se llamara asamblea constituyente. Sino que es un proceso de reconfiguración social con sus riesgos de fascistización, por ejemplo, que está viviendo el país, ¿no?, como a nivel general. Dentro de eso, y es una cuestión que me parecía como muy relevante traer para acá, quiero hacer un comentario más sobre el momento estallido. Es muy interesante cómo, cuando empiezan a aparecer las grandes demandas sociales, todas las demandas del movimiento de mujeres quedaban subordinadas a un montón de otras. Y de repente aparecen las tesis, con la canción de El violador eres tú, que además es una interpelación, no solo a la policía, sino a mí, por ejemplo, ¿no?, hacia un modelo patriarcal, digamos, y su representación, ¿no? Y es muy interesante porque de manera performática, que es una manera muy feminista, vuelve a situarse en el centro del movimiento de mujeres dentro de la cuestión, ¿no?, dentro del debate político de ese momento en Chile. Entonces, para ir súper a lo concreto, ¿no?, me parece que hay una cuestión que es muy relevante para pensar el proceso constituyente chileno, que tiene que ver con que las cuestiones que tienen más fuerza son las que venían previamente siendo discutidas por la sociedad chilena. Por eso el agua. Por eso me parece que el agua, digamos, es central, porque es uno de los grandes debates de Chile de la última década. Entonces aparece eso, ¿no? Una de las grandes figuras políticas hoy de Chile es el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, que viene de la lucha por la explotación a través del monocultivo de la palta, y cómo eso ha secado territorios completos en la zona de Valparaíso. Entonces me parece ahí que había como toda una movilización, digamos, y lo vuelvo a conectar con el tema del derecho a la energía. A mí me parece muy relevante que estos debates se puedan dar en el marco de repensar el modelo social chileno, pero también me parece muy relevante que existan organizaciones sociales y fuerzas sociales que sustenten estos procesos, ¿no? Porque si no te va a pasar lo que pasó en Ecuador, por ejemplo, que tiene la constitución más progresista del mundo, que tiene a los derechos de la naturaleza totalmente reconocidos, y sin embargo nunca ha habido tanto extractivismo en el Ecuador como durante los últimos 15 años. Entonces me parece que también ahí hay una articulación social en la demanda por el derecho a la energía, en la demanda por la transición energética, para no irnos tanto de tema,
que me parece que, nada, que es completamente necesario y relevante para efectivamente poder hacer carne todo eso, porque si no queda simplemente como una declaratoria de derechos. Dicho esto, es muy importante que en Chile salga el derecho a la energía en la Constitución, y además nos facilita luchas, por ejemplo, en Argentina, digamos, y en Chile está garantizado el derecho a la Constitución. Es lo mismo que termina pasando con el matrimonio igualitario, digamos, o sea, Chile en este momento no tiene matrimonio igualitario y la mayoría de los países de la región lo tienen, o varios países de la región lo tienen. Entonces, ahí va avanzando en conjunto en materia de derechos. Bueno, muchas gracias, Felipe. Si no hay más preguntas, a mí no me queda más que agradecerles a nuestros presentadores, a Melissa, a Felipe, a Pablo, por esta mesa, digamos, tan interesante, que va a quedar, bueno, como les dije, quedó grabada, va a estar disponible el link para YouTube, digamos, va a quedar pública. No quiero cerrar la mesa sin pasar los avisos parroquiales correspondientes, de comentarles las próximas actividades de la JEC. Como les decía, la JEC este año son actividades durante todos los días del mes de octubre. La próxima actividad es el día de mañana, a las 5 de la tarde. Es una actividad de presentación del número 14 de nuestra revista, Cuadernos de Economía Crítica. La actividad se llama Macroeconomía en Pandemia, y van a exponer Andrés Aciaín, Cecilia Bermúdez y Alan Civil, y va a moderar una integrante del comité editorial de la revista de la SEC, que es Paulina Clausen. Digamos, les invito también a quienes se dediquen a la academia, digamos, a enviar trabajos a Cuadernos de Economía Crítica. Cuadernos es el proyecto de la SEC de publicación académica, digamos, que nos cuesta un montón, digamos, es un trabajo completamente a pulmón, y tenemos una idea de, o sea, nuestro objetivo es no solo, digamos, tener un espacio, digamos, de publicación académica para aportes de la economía heterodoxa y plural, sino que también ese espacio sea reconocido por los espacios institucionales de la ciencia y la tecnología en Argentina, lo cual es digamos, nos requiere de un trabajo constante. Digamos, hoy en día Cuadernos está catalogada como dentro del grupo 1 de las revistas de CONICET, que es algo que a nosotros nos interesa también para empujar el trabajo, digamos, de les economistas que se quieran, digamos, que quieran trabajar desde posiciones heterodoxas y no neoclásicas. Eso, bueno, perdón, eso es la actividad de mañana. El sábado a las 11 de la mañana, una actividad sobre investigaciones desde la economía feminista, una mesa de intercambios respecto a ideas, proyectos de investigación, de tesis de grado y de posgrado sobre economía feminista. Van a exponer Tamara Carboni, Mariana da Silva Évora, María de la Paz Avellaneda, Valentina González Navarro y Lourdes Ramos Armela, y van a coordinar Patricia Lozada y Daniela González. Todos los links para inscribirse están disponibles en las redes, digamos, sociales de la SEC. Y por último, un último anuncio: el martes que viene, a las 2 de la tarde, aportes de la crítica de la economía política a preguntas del feminismo. Las organizadoras son Tamara Seifer, Mariana Hirsch, Dana Hirsch, Natsumi Yokida y Erika Márquez. Y bueno, y todo el resto de los anuncios están en las redes de la SEC. De nuevo, les agradezco muchísimo el esfuerzo por la presentación y la claridad, como siempre, de Pablo, de Mel y de Felipe, y bueno, y a todo el resto de los participantes, digamos, por estar acá presentes. Adiós. Gracias, un abrazo a todos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos ustedes y a los presentes, por supuesto.